Saludos a todos nuevamente. Hoy con un curso sobre resolver conflictos. Estamos haciendo el último paso que es sobre el perdón. El perdón para resolver conflictos. Es muy importante y se han escrito muchos libros sobre la importancia del perdón. Sabemos que si no perdonamos a los demás, pues Dios no nos perdonará. Y sabemos que no perdonar puede causar problemas físicos y emocionales. Lo sabemos, eso lo sabemos. Pero ¿cómo superamos la falta de perdón? Este es el paso final para resolver un conflicto y es el paso que nos permite a ambas partes salir del problema y encaminarnos a nuestro destino. En muchas ocasiones vemos situaciones dolorosas, circunstancias difíciles por falta de perdón, porque la falta de perdón lo que va creando es resentimientos, amarguras, rabias, enojos, odios, distanciamiento. Y la respuesta es que el perdón no es una respuesta natural a una herida, a una ofensa. El perdón requiere una intervención sobrenatural. Nuestra tendencia natural es que hacer venganza, es que la otra persona sufra lo que yo he sufrido. Pero cuando dejas de perdonar a los que te hieren, te vuelves un blanco perfecto para Satanás, para el enemigo, que te va a atormentar, que te va a afectar tu vida. Y Dios nos manda que perdonemos a los demás como nosotros hemos sido perdonados. Tienes que obedecer este mandamiento para que tu vida sea tranquila, en paz, relajada, fresca, libre, porque si tú escribes en una hoja de papel los nombres que te vengan a la mente, no cuestiones aquí si tienes o no que perdonar a cierta persona. Si te viene a la mente, lo anotas, porque es que el perdón es una decisión. Mm, Perdonarse y perdonar a los demás es aceptar la limpieza y el perdón de Dios. Nosotros podemos esperar y hasta pedir que Dios actúe de cierto modo en nuestras vidas, y cuando Él no hace lo que queremos en la forma que queremos, podemos enojarnos y esos sentimientos pueden volverse como un muro entre nosotros y Dios. Y hay muchas personas que están peleando por Dios por eso, porque Dios no hizo lo que ellos quisieran o quisieron en ese momento. Entonces, en esa lista también debes estar tú y debe estar Dios. Hay que perdonar a Dios no porque Él haya hecho algo malo, sino porque tú te alejaste de Él porque no hizo lo que tú querías. ¿Está claro? Y también perdonarte tú, porque muchas veces perdonamos a todos, pero no nos perdonamos a nosotros y seguimos con esa espinita en el corazón de que yo soy mala, de que yo no sirvo, de que yo no soy, de que... Entonces, abrigamos esos pensamientos de enojo contra Dios, contra nosotros, y no está bien. Entonces, antes de que empieces a perdonar a la gente de tu lista, empieza a considerar qué es y qué no es el verdadero perdón. Perdonar no es olvidar. La gente que quiere olvidar todo el dolor antes de perdonar a alguien, pues se encuentra que no puede. Dios nos manda a perdonar ahora. A veces se produce confusión porque eh, Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados. Pero Dios lo sabe todo y no puede olvidar, como si no tuviese memoria de nuestro pecado. Su promesa es que Él nunca usará el pasado contra nosotros. La clave aquí es esta. Puede que no podamos olvidar nuestro pasado, pero sí podemos ser libres del mismo de ese pecado, perdonando a los demás. O sea, cuando tú perdonas a alguien, tú puedes acordarte de esa persona cuando te hizo daño, pero ya no sientes el dolor que sentías en ese momento. La rabia, el rencor, el odio se fue. Entonces, cuando traemos el pasado a memoria para usarlo contra otros, estamos mostrando que aún
no lo hemos perdonado. Si tú todavía sientes rencor, rabia y dices que perdonaste, no es cierto. Si todavía sientes, tienes ese sentimiento, ese dolor, esa rabia, esa ira, todavía tienes que perdonar. No has perdonado. La seña, la prueba de que hay perdón es que tú no sientes absolutamente nada por esa persona, por esa situación, y puedes contar lo que pasó sin ningún tipo de sentimiento o emoción. Entonces el perdón no es una emoción, es una decisión. Es una decisión de la voluntad, puesto que Dios nos manda a perdonar, es algo que sí podemos hacer. Perdonar nos parece difícil porque va en contra de nuestro sentido de lo que es justo. Y naturalmente queremos la venganza por las ofensas sufridas y Dios nos manda que nunca hagamos nuestra propia venganza. Él es el que va a hacer justicia, no nosotros. Y puede que estés pensando, ¿por qué dejarlos libres? ¿Por qué si me han hecho tanto daño? Pues precisamente ese es el problema. Mientras no perdones, sigues enganchado a lo que te hicieron. Sigues encadenado al pasado. Perdonando, los dejas libres de ti, pero no de Dios. Dios se hace cargo. Debemos confiar en Dios para que trate a la otra persona con justicia, con equidad, con misericordia, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces tú dices, pero es que usted no entiende cuánto me ha herido esta persona. Pero hasta que no dejes salir tu odio, tu rabia, tu resentimiento, tu amargura, tu dolor, tu tristeza, seguirán siendo capaces de herirte. Tú acabas con el dolor definitivamente, perdonándolos. Esa es la solución. Tú perdonas por ti, no para las otras personas. Tú perdonas para que tú puedas ser libre. Perdonar es precisamente eso. Es una cuestión de obediencia entre tú y Dios. Él quiere que seas libre y este es el único camino. Perdonar es ponerse de acuerdo para vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Perdonar te cuesta caro. Tú decides, tú optas por pagar el precio del mal que perdonas. Y aunque de todas maneras vas a vivir con las consecuencias de ese pecado, de ese agravio, de esa herida, quieras o no, tu única opción es decidir si lo harás atado a la amargura o con la libertad de perdonar. Tú vas a sentir que te quitan 20,000 pesos de encima, 20,000 libras de encima, 20,000 kilos de encima cuando perdonas. Naturalmente Jesús asumió las consecuencias eternas de todo pecado sobre sí mismo. Y al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, en cambio, tenemos que aceptar las consecuencias temporales de lo que nos hicieron. Pero nadie perdona verdaderamente sin sufrir el dolor del pecado ajeno. Eso puede parecer injusto y podemos preguntarnos 1000 veces, ¿dónde está la justicia? Está en la cruz, que hace legal y moralmente justo el perdonar. Mientras los que crucificaban a Jesús se burlaban y se reían de él, Jesús oraba. Entonces, ¿te acuerdas de esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Pero, ¿cómo se perdona de todo corazón? Tú dejas que Dios saque a superficie esa agonía mental, ese dolor emocional, esos sentimientos de odio por todas las personas que te hirieron. Si tu perdón no llega a ese núcleo emocional de tu vida, va a ser incompleto. Entonces, no trates de enterrar el dolor, no trates de ocultar la rabia, porque tarde o temprano va a salir.
En cambio, sácala y eres libre de toda rabia. Tienes que sacar a la superficie todos esos sentimientos, ese dolor, esa rabia. Y Dios va a permitir que tú traigas a la superficie tu dolor para que Él pueda tratarlo. Aquí es donde empieza esa sanidad de Dios. Y perdonar es la decisión de no usar la ofensa contra ellos. No es raro que nosotros recordemos un hecho doloroso pasado y encontremos que vuelve la rabia, que vuelve el odio que sentimos. Y tentador es echarle en cara el asunto a quien nos hiere para que se sienta mal. Eso nos tienta, o sea, nos provoca. Pero tienes que adoptar una actitud firme contra el pecado mientras que sigues perdonando a los que te hieren. Debemos escoger llevar cautivo todo pensamiento de venganza a la obediencia a Cristo y decidir mantener el perdón. Esto no significa que debes seguir tolerando los pecados futuros de los demás, futuros. Dios no tolera el pecado y tampoco tú debieras soportarlo. Tampoco debes ponerte en la posición de ser abusado y herido continuamente por el pecado ajeno. No, tú tienes que tener límites y poner límites delante de la gente para que no te abusen, para que no te atropellen, para que no te irrespeten, para que no violen tus derechos, tu dignidad. Tú pones límites. Si eso ya lo hicieron en el pasado, perdona. Saca a esa persona de tu corazón, déjasela al Señor y sigue adelante con un corazón limpio, que Jesús va a sanar esas heridas. Pero no, lo que te digo, no adoptar una actitud firme es erróneo. Porque tú tienes que tener esa firmeza de que has perdonado, pero no volver a tolerar el pecado de otra persona. No esperes para perdonar hasta que sientas deseo de hacerlo, porque nunca lo vas a desear. Nunca vas a decir, ay, qué rico, voy a perdonar, ay, qué emoción, voy a perdonar. No, tus emociones empezarán a sanar después que obedezcas el mandamiento de Dios a perdonar. Y no le vas a dar cabida al diablo, porque cuando tú perdonas, ahí empieza el toque sanador de Dios y ahí vas a ganar libertad y vas a darte cuenta que no era un sentimiento, que no era una emoción, que era una decisión que había que hacer. Y al orar es posible que Dios te haga recordar cosas dolorosas que habías olvidado totalmente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque permite que Dios haga esa sanidad, que tú seas libre y comiences a perdonar a esa gente que te hizo tanto daño. No trates de disculpar la conducta del ofensor, aunque sea alguien cercano a ti. No, hay que sacarlo, hay que perdonarlo. Pero recuerda que el perdón está tratando tu dolor, está dejando que la otra persona tenga que vérselas con Dios. Y los buenos sentimientos llegarán a su tiempo. Poco a poco vas sanando y vas quedando libre del pasado y te vas a dar cuenta que en algún momento podrás hablar de la situación sin que pase ningún dolor, ninguna rabia, o si tienes que enfrentarte otra vez con esa persona que te hizo daño, vas a poder conversar con esa persona sin que sientas rabia, ira o rencor. Entonces, fíjate todo el proceso. No digas, ay Señor, por favor, ayúdame a perdonar. No, porque Él ya está ayudándote y estará contigo todo el tiempo durante el proceso. No digas, Señor, quiero perdonar. No, porque estás pasando por alta la difícil decisión que tenemos que hacer. Tú lo que tienes que decir es, sí, Señor, yo decido perdonar.
en el nombre de Jesús a esta persona, porque me hizo esto, esto y esto y esto y esto, y me hizo sentir así y así y así, me sentí rechazado, me sentí abandonado, me sentí que no era amado, me sentí indigno, me sentí sucio, me sentí, y empiezas a describir cómo te sentiste. Esos son los sentimientos que van aflorando, que van yendo a la superficie, la conciencia, para empezar a sacar todo eso que ya no te sirve, guardarlo. Yo decido perdonar a esta persona por tal y tal cosa, porque me hizo sentir así y así y así. Después de que hayas tratado cada ofensa que te vino a la mente y con sinceridad haberlo dicho, pues tú terminas diciendo al Señor gracias. Gracias porque yo no cojo más esas palabras, decido sacar a esta persona de mi corazón, yo no me aferro más al daño de esta persona que me hizo. Yo te doy gracias porque tú me liberas de esa esclavitud, de toda amargura, de todo rencor, de toda rabia. Lo saco en el nombre de Jesús y yo decido perdonarme también y listo. Y perdonas. Y resuelta ese proceso, pues va a resolver muchos conflictos. Entonces, hay muchos casos de perdón de personas que les cuesta trabajo pedir perdón o perdonar. Entonces, recuerda que el perdón es la decisión de liberar a un prisionero que tienes en tu corazón. Y no pensar en la venganza. Entonces, fíjate, varias cositas que podemos ya como concluir. Aunque te hayan hecho daño, aunque te hayan rechazado, aunque te hayan insultado, aunque te hayan peleado, el perdón te ayuda a reconciliarte con esas personas y en muchas ocasiones a volver a ser parte de esa persona o de esas personas, sin amarguras, sin rencor, sin sentimiento de venganza. El perdón hace que haya reconciliación. El perdón hace que vuelvan relaciones que se veían quebrantadas ya en la distancia, que se vuelvan a unir en amor. Y lo otro es que el hombre no determina nuestro destino, que aunque te hayan herido, aunque te hayan maltratado, esa no es la última palabra la tiene Dios. Dios sabe cuál es tu destino, Dios sabe cuáles son los propósitos que tiene para ti, Dios sabe cuáles son los planes que tiene para ti. Entonces es ahí donde tú te vas a dar cuenta que no es mirando más el pasado, no es atormentándote más por lo que te hicieron, sino perdonar es un paso para mirar el futuro, para mirar el presente hacia un futuro mejor. Es mejorar tu vida, es saber que todas las cosas nos ayudan para bien y que tarde o temprano vas a recibir cada cosa que Dios quiere darte por el hecho de haber perdonado. Es una buena actitud, es un buen comportamiento. Entonces, no trates muchas veces las personas por no pedir perdón. Supongamos que no seas tú la persona que tienes que perdonar, sino la que tiene que pedir perdón. Porque puede suceder que no seas tú la víctima, sino la persona que hizo daño, pero te da cierta vergüenza o miedo o ansiedad de pedir perdón. Hay personas que tratan de comprar a la otra persona para que las perdonen. Entonces es el caso de hombres
que no piden perdón, pero le llevan a la mujer joyas, flores, la invitan a comer, les compran el vestido que ella quiere, pero no han pedido perdón. Entonces ahí es donde realmente el perdón es necesario, porque el perdón hace que salgan todos esos sentimientos negativos de rabia, de rencor, de tristeza, de amargura, y no se vuelvan a tocar más el tema. Entonces sí, muy bonitas las flores, muy bonita la joya, muy rica la comida, pero vamos a hablar del problema. Y voy a pedirte perdón y quiero que me perdones, y el pedir perdón es no volverlo a hacer, es darle vuelta al pecado y no volverlo a hacer. Y la otra persona, si hay sinceridad en su corazón de perdonar, y ahí sí, todas las flores que quiera, todas las comidas que quiera y todos los vestidos que quiera. Entonces, dejar la venganza a Dios. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe, y muchas veces el dejar que sea Dios el que haga las cosas, tú sigues haciendo tu vida libre, tranquila, sana, mirando hacia adelante, prosperando, teniendo nuevas oportunidades, teniendo muchas cosas en el futuro para hacer. Entonces no permitas que el pasado dicte tu calidad de vida en el presente o en el futuro. Déjaselo a Dios y Dios va a mostrarte qué pasó. Ahora, cosas que debes hacer también fundamentales es que tu boca no pronuncie palabras negativas, que comiences a tener ese hábito de decir cosas buenas, responsabilizarte de ti misma, de lo que tú digas, de lo que tú pienses, que no sea, es reemplazar ese pensamiento negativo con las promesas de la palabra de Dios que son positivas. Comienza a hablar y planear las cosas que te gustaría hacer, empieza un proyecto nuevo, empieza a enfocarte en el futuro, planea cosas, invita a otras personas a hablar de diferentes temas. O sea, las posibilidades son interminables. Solo necesitas prosperar en tu mente y en tu corazón. Y eso lo hace después de haber perdonado a la persona que tenías que perdonar o a las situaciones que tenías que hacerlo. El perdón es simplemente liberarse del deseo de vengar el mal recibido. Entonces, recuerda que aferrarse a una herida o a una ofensa es como sostener un trozo de carbón encendido en la mano y te quemas, te estás quemando, tienes que soltar eso. No te quemes más. Entonces, tú lo puedes hacer. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él ha puesto tanto el querer como el hacer en tu vida. Entonces, tienes todas las posibilidades para perdonar y resolver los conflictos de tu vida. Que estés muy bien. Te invito a la Academia de Formación Integral, donde vas a recibir siempre consejos, discipulado, cursos online que te ayudarán a crecer íntegramente, cuerpo, alma y espíritu. Que estés muy bien y hasta pronto.